El fútbol, el soccer o el balompié es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno, mientras un árbitro y dos linesmen se ocupan de que las normas del reglamento se cumplan correctamente. Esa es la definición del Wikipedia, o por lo menos trata de acercarnos un poco a lo que es realmente el deporte más popular del mundo. Un deporte que atrae masas incontenibles de sed de espectáculo, atrae negocios también para aquellos que lo ven como una manera fácil y monstruosa de generar muchas ganancias. Atrae deportistas, atrae la diversión y en algunos casos atrae el espíritu sano de una competencia entre seres humanos para medirse en habilidades corporales, tanto como temperamentales, psicológicas y talentosas. Pero por más que uno no lo quiera atraer, también atrae la mala suerte y la muerte. Y decir fútbol y muerte siempre está aparentado en dos grandes conclusiones, en tragedias abominables o violencia deportiva del hincha. Pero hay un tercer índice que también aplica para el término fútbol y muerte, y es el destino. Revista Puag te trae en esta serie, en el capítulo de hoy, 5 futbolistas que murieron en plena actividad deportiva, por causas de diferente índole, de manera inesperada, creando un sentimiento de impotencia, angustia y desolación por parte de todo el público futbolero, como también de la población en general. Heraldo Becerra Nunes había nacido en São Jerônimo, en el estado de Río Grande do Sul, de Brasil, en 1945. Gracias al padre de origen asturiano, Becerra tenía doble nacionalidad con España, a la que llegó a representar en un solo partido oficial a la Furia Roja. Sus comienzos habían sido primero en Cruzeiro, y luego de su ascenso en su carrera profesional, llegó a finales de los años 60 a Newell's Old Boys de Rosario. Luego de una gran campaña en el leproso en el Campeonato Metropolitano del 71, fue adquirido por el Atlético de Madrid, donde tuvo su mejor etapa. Campeón de 2 ligas españolas, 2 Copas del Rey, subcampeón de Europa y al renunciamiento del Bayern Múnich a jugar la Copa Intercontinental con Independiente de Avellaneda, jugó la final del mundo y fue campeón en la edición de 1974. Pero a inicios de 1977, y por carecer de lugar en el principal equipo madrileño, luego de la época gloriosa, Heraldo Becerra abandonó el Atleti y llegó a Boca Juniors, contratado por Juan Carlos Lorenzo. Pero aquí no solo lo esperaba el campeón argentino para reforzar el equipo que afrontaría la Copa Libertadores de ese año, sino también lo esperaba la famosa 12 para alentarlo, como también lo esperaba la muerte. Porque el 14 de marzo de 1977, y luego de jugar un puñado de partidos en la primera de Boca, cerca de la localidad de Campana, estrelló su auto contra un camión mientras trataban de pasar otro vehículo en la ruta. Su auto era conducido por Rubén Fabret, otro jugador de Boca que viajaban juntos a Rosario para visitar a los suegros del brasileño. Fabret en ese accidente resultó ileso con heridas nada importantes. Mientras tanto, Becerra murió en el acto a los jóvenes 31 años. Oscar Víctor Trocero había nacido en Godeken, al sur de la provincia de Santa Fe, en 1953. Destacado por su pique corto, sus oportunos goles y su gran calidad en el juego de ataque, debutó en la primera de Boca Juniors en 1972, pero su paso por el club de La Ribera solo fue un debut en la carrera de Trocero, que al año siguiente pasó al Racing Club de Avellaneda. Aquí logró destacarse de a poco, ganándose un lugar en épocas muy perdedoras del club académico. Una gran performance suya muy recordada es aquel clásico con River en 1974, cuando convirtió los 3 goles del 3-0 final. Pero su gran explosión comenzó en 1975, cuando pasó al Unión de Santa Fe de Juan Carlos Lorenzo, y fue un puntal ofensivo en el ataque tatengue que peleó campeonatos a finales de la década del 70.
El triunfo personal y de superación en el fútbol argentino para Trocero lo convocaron para ser transferido al fútbol francés. Allí pasó por Nantes, Mónaco y Montpellier, donde ganó una Copa de Francia y una Liga con el equipo canario. Sus 5 años por el fútbol galo lo trajeron de vuelta a la Argentina, ya consagrado y triunfante al primer equipo del River Plate en 1983. Ese año errático para el club de Núñez fue el final para Trocero. Es que un mes después de haber cumplido 30 años, el 12 de octubre de 1983, River visitó a Rosario Central en Arroyito, y Trocero recibió los aplausos de su cercana familia en las tribunas de Central, sin imaginar que sería la última vez que lo verían con vida. Porque una vez terminado el partido que perdió su equipo, Trocero, ya en los vestuarios, consultó con el médico del plantel, Roberto Paladino, por un dolor en el pecho. «Ahora te reviso», habría dicho el médico. Cuando Trocero se metió a bañarse, cayó al piso como fulminado por un rayo. Carlos el Chino Tapia, compañero de equipo, trató de levantarlo del suelo, mientras llamaba inmediatamente a los médicos del plantel, que le realizaron respiración artificial, reanimación cardiorrespiratoria y traslado en ambulancia hacia el hospital más cercano. El jugador ya no tenía pulso, y a las 10:10 de la noche se anunciaba su joven fallecimiento. La causa, un aneurisma cerebral causado por una explosión de una vena en la cabeza que lo terminó fulminando. Juan Gilberto Funes había nacido el 8 de marzo de 1963 en San Luis, capital. Destacado por una tremenda embestida, arranque veloz y un certero y artillero dentro del área, Funes comenzó su carrera en su San Luis natal, jugando para Huracán. Su largo peregrinaje por los equipos del torneo nacional lo hicieron vestir la camiseta de Sarmiento de Junín, de Jorge Newbery de Villa Mercedes, Estudiantes de San Luis y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Aquí logró tener una destacada actuación y tanta fue que el Club Millonarios de Bogotá se lo llevó a mediados del 84. Es en este club y en este país colombiano que nace el apodo que se lo conocería de ahora en más, como el Búfalo Funes. En Millonarios se ganó prontamente la idolatría a base de goles y goles, entrega y sacrificio, y aunque no consiguió el título, sí logró 2 récords personales para la historia del club. El haber convertido el gol 2999 y el gol 3000 en la historia del Millonarios, y el haber convertido 32 goles en un solo semestre para el club. Luego de su exitoso paso personal por Colombia, en 1986 recayó en River Plate, y es aquí donde se haría inmensamente popular. El Búfalo Funes, querido por las aficiones del club bogotano, pasó a ser idolatrado por el nuevo club de la banda, siendo parte importantísima del equipo de Héctor Beira, campeón de la Copa Libertadores de 1986. También salió campeón de la Copa Interamericana y la Copa Intercontinental disputada en Japón. Este título le abrió las puertas al fútbol en Europa, donde pasó al Olympiacos de Grecia en 1987 y al Nantes de Francia en 1988. Pero cuando estaba a punto de firmar un nuevo contrato con el equipo de Niza de Francia en 1989, le detectaron una afección cardíaca que le impidió pasar a la revisión médica y que le urgía abandonar prontamente el fútbol. Es por eso que ese mismo año quiso seguir jugando y se tomó la despedida nuevamente en Argentina, jugando para Vélez Sarsfield. Pero él no quería abandonar el fútbol, solo tenía 27 años y estaba en la plenitud de la edad. Fue por eso que arregló contrato con Boca Juniors a mediados de 1990, pero nuevamente la afección cardíaca le impidió pasar la revisión médica en el Club Azul y Oro, y es ahí cuando dijo finalmente adiós al deporte. En el año 1991 se dio el lujo de correr en rally y de abrir una escuelita de fútbol en su provincia natal, pero las complicaciones del corazón no cesaron y fue operado más de 4 veces en Mendoza para reemplazarle la válvula aórtica, habiendo perdido casi 14 kilos en el tratamiento. Incluso hasta el mismo doctor René Favaloro llegó a revisarlo y atenderlo, sentenciándole que cese toda actividad de riesgo, esfuerzo y sobresalto. Pero en enero de 1992, luego de pintar las paredes de su escuelita de fútbol, Funes se descompensó. Fue trasladado hacia las clínicas de Buenos Aires con urgencia y fue operado sin éxito, muriendo el 11 de enero del 1992 con tan solo 28 años.
Héctor Benjamín Arizpe había nacido en 1904 en General Pico, provincia de La Pampa, desarrollando prontamente una formidable habilidad defensiva en los equipos pampeanos que jugó, como Pico Fútbol Club y otros como las selecciones pampeanas que jugaban contra otros conjuntos de provincia. En 1928 se trasladó a la capital federal para buscar suerte en el fútbol grande de Buenos Aires y allí intentó suerte probándose en el Ferrocarril Oeste, pero no tuvo suerte. Un buen desempeño jugando para el equipo de su propio trabajo, un combinado de empleados provinciales que enfrentó a varios equipos capitalinos, fue inmediatamente contratado por el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Aquí, en el Lobo Platense, jugó desde 1928 a 1931, siendo campeón del año 1929, y aunque le costó la adaptación, solía también jugar en las categorías de intermedia y de la reserva del Lobo, donde también fue campeón. Pero por esos años, mientras se discutía si el fútbol de Buenos Aires entraba al profesionalismo o se continuaba con un amateurismo ya completamente alterado por contratos ilegales, había otra discusión en tema del fútbol. ¿Qué pasa cuando los torneos se extienden más de la cuenta y se terminan disputando partidos en meses de extremo calor, para compensar así las fechas perdidas? Enero y febrero eran meses prohibitivos en gran parte del país a la hora de practicar un deporte al aire libre, por el furioso verano que se caía en las sienes de todos los deportistas. Algunas provincias habían extendido el plazo hasta diciembre e incluso la provincia de Buenos Aires incluyó también el mes de marzo, pero nada de eso tendría validez para lo que sucedió con Arizpe. Y resulta que el principal equipo de Gimnasia de La Plata salió de gira por Europa a finales de 1930 e inicios del 31. Arizpe no fue parte de esa gira y se quedó de vacaciones en su General Pico natal, cuando en la última semana de febrero le llegó un telegrama diciendo que el Club Gimnasia de La Plata lo convocaba urgentemente para jugar contra Sportivo Barracas el partido del 1 de marzo del 31. Como pudo, mediante trenes y aventones, Arizpe llegó a Gimnasia para disputar el partido en la histórica cancha del Sportivo Barracas, el día que, en pleno marzo, la temperatura se elevaba hasta los 38 grados. La molestia de los jugadores e hinchas que acudieron al partido tenían una sola razón: el incesante calor que no frenaba. Y eran las 4:15 de la tarde cuando, en una jugada de infortunio, Arizpe saltó a cabecear un centro y cayó desplomado al suelo. Trataron de reanimarlo, pero el jugador ya no mostraba signos vitales. La desesperación ganó los presentes al punto que varios de otros jugadores también comenzaron a sentirse mal, incluso un juez de línea. Trasladado de urgencias al Hospital Rawson, horas más tarde y ante fallidos intentos de reanimación, Héctor Arizpe fallecía a los 26 años. La causa de la muerte había sido un fuerte estado de insolación. Esto fue un puntal más para que el profesionalismo trajera urgentemente el orden en la liga, y en mayo del 31, o sea, 2 meses más tarde del fallecimiento de Arizpe, el fútbol de Buenos Aires entró en la era profesional, prohibiendo por largo tiempo que se disputaran partidos en todos los meses de verano. Hugo Osvaldo Pena había nacido en noviembre de 1951 en Buenos Aires. Haciendo divisiones inferiores en el Club Argentino Juniors, se destacó sobre todo por la solidez defensiva y la presencia en la línea de 4 defensores en el fondo. Debutó en la primera del Bichito en el Metropolitano del 70, a la par que cursaba la carrera de ingeniería. Su paso por el Club de la Paternal entre 1970 y 1973 lo llegaron a destacar como un defensor aguerrido y de implacable marca. Testigo presencial del surgimiento del otrora genio del fútbol Maradona, Tomate Pena pasó en 1973 a jugar en el club River Plate. $70.000 pagaron por él y al club le devolvió con creces su tremendo contrato pagado, siendo uno de los puntales defensivos del club de Núñez, campeón en 1975 luego de 18 años de sequía. En el año 1976, Pena disputaba cabeza a cabeza su posición con otro genio del club, Daniel Alberto Pasarela, que con goles y más capitanía le ganó la posición, y luego disputada una pelea con el director técnico Ángel Labruna, Pena partió de River hacia Chacarita en 1977, y su surgimiento en este club funebrero llamaron la atención de otro club grande de Buenos Aires, y fue contratado en 1979 por San Lorenzo.
Aquí en el Ciclón fue testigo presencial del último partido oficial del Estadio San Lorencista, cerrado a finales del 79, y en 1980 fue el mejor defensor del equipo y del campeonato que salvó al azulgrana del descenso. Casado y con 3 hijos, Pena seguía su carrera de manera eficaz en un equipo que atravesaba malos tiempos, pero el destino una vez más se le cruzó enfrente y no pudo remediarlo, porque a finales del torneo nacional del 80 sufrió una rotura de ligamentos del tobillo derecho, y eso le impidió no solo jugar el resto del año, sino además operarse y perderse la pretemporada en pleno verano del 81. Es en esos días de recuperación que, tras sacarse el yeso posoperatorio, comenzaba la rehabilitación cuando en su propia casa había colocado su pie en una palangana con agua y con sal. El infortunio de la época y el destino hizo que mientras estaba en el living de su casa, Pena quiso modificar el canal de su televisor, que en esas épocas no contaban con controles remotos, sino tenías que ir hacia el aparato a cambiarlo a través de la ruedita del costado. Al estar en contacto un pie con el agua, el televisor le lanzó una fuerte descarga eléctrica que paralizó para siempre la vida del Tomate Pena. La desesperación familiar entre su esposa y sus hijos presentes llamó la atención de todo el barrio, que acudieron a trasladarlo a un hospital cercano, pero ya era tarde. Los fallidos intentos de reanimación no pudieron con él, y Hugo Tomate Pena fallecía a la joven edad de 29 años el 9 de enero de 1981. Si te interesan estos videos de ranking, déjamelo saber en los comentarios y, por qué no, pedidme tema para realizar los futuros videos. Déjame un like si te gustó esta historia, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima edición de la revista. Gracias.